¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos y para todas. Tenemos un lindo programa por delante para analizar qué es lo que está pasando en relación a la ciencia, a las vacunas en la República Argentina. Tres grandes temas que vamos a estar compartiendo con todos ustedes aquí en Desde el Conocimiento. Entramos al G8, entramos al grupo de los 8. ¿De qué 8? De los 8 países que producen vacunas. Son muy poquitos. Tenemos que estar orgullosos de que la Argentina está dentro de ese lote muy pequeño que produce vacunas para el país y para el mundo. Atención, porque esta no es una información menor y vamos a estar charlando con especialistas del orgullo que nos tiene que producir, porque esta producción de vacunas lo que además nos va a dar es soberanía. Un privilegio para los argentinos y para las argentinas, que hay que celebrar que la ciencia vuelve a estar en lo más alto de la República Argentina. Otro de los temas que vamos a estar hablando, que también será interesante constatar, algunos han visto estas imágenes a lo largo de toda la semana en diversos medios de comunicación. La fake news, de este grupo de médicos por la verdad, que de médicos tienen poco y de verdad casi nada, pero la que va a hablar es nuestra compañera que siempre trae todo el desglose de estas falsas informaciones. Soledad Gori va a estar con nosotros hablándonos de qué se trata de este imantado. Parece sacado de una parodia lo que estamos observando, pero para mucha gente que lee y que escucha a este grupo de médicos por la verdad, muchos lamentablemente le creen e instalan y hay mucha gente que después repite. Entonces acá, Desde el Conocimiento, te vamos a contar qué es lo que no tenés que repetir porque son mentiras, porque son fake news. Y el otro tema está relacionado, como siempre, con Jimmy Persig, que nos trae y nos desasna con alguna información, porque el próximo miércoles es el Día del Ingeniero, Jimmy, ¿no? ¿Cómo te va? El próximo miércoles es el Día del Ingeniero y se conmemora en la Argentina, para el gobierno, para la Universidad Argentina, para la ciencia argentina, para el desarrollo argentina. El ingeniero, los ingenieros, las ingenieras, la necesidad de ingenieros es fundamental. Entonces vamos a hablar de eso. Así empieza Desde el Conocimiento. A mí como argentina me produce mucho orgullo saber que Argentina está dentro de los países que producen vacunas, porque en algunos lugares habrás escuchado que dudan de la producción y se produce. Escuchen lo que hay que escuchar, porque la Argentina se empezó a producir vacunas dentro de ese grupo muy pequeño que tiene la posibilidad de hacerlo. Estamos con Ana Franchi, que es presidenta del CONICET, y con Diego Hurtado, que es secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación, entre otros, para charlar sobre este tema. ¿Cómo les va? Buenas noches, gracias por venir. ¿Qué tal? Muchas gracias. A ambos, ¿qué representa para la Argentina? Este número es impactante, ¿no? Estar dentro del lote de los 8. Y la verdad que sí, la verdad que demuestra la capacidad de la comunidad científica de la Argentina, la capacidad de nuestras universidades para formar profesionales. Comprueba en un momento muy terrible lo que dijimos siempre, ¿no? No hay, la ciencia es inversión, la ciencia es soberanía. Y aunque hubiéramos invertido miles de millones de dólares y no hubiéramos tenido los recursos humanos para poder desarrollar nuevas vacunas o producirlas, esto hubiera sido absolutamente imposible. Entonces, claramente, cuando se dijo en la administración anterior si había que invertir en ciencia, se rebajó el ministerio a secretaría, etc. Me gustaría ahora que vieran qué hubiera pasado en estos momentos si los científicos no hubieran estado, si no hubiéramos estado preparados con equipamiento, con recursos humanos para poder hacer esto. ¿Qué representa para usted saber que Argentina está dentro de este grupo de 8 países que producen vacunas? ¿Qué representa para el país? Mira, para la Argentina el salto cualitativo se vincula a un sector, como el sector farmacéutico, que es un sector de altísimas capacidades en la Argentina. Uno puede identificar un sector de empresas farmacéuticas de capitales nacionales y del otro lado el sector público, donde también hay laboratorios que hoy, por ejemplo, están produciendo muchísimo de los insumos críticos que están dando una respuesta a la pandemia. Lo que significa poder mostrar esta capacidad es para nosotros no solo un aporte vinculado a la pandemia, sino me parece que también podemos mirar la importancia en este momento para la Argentina, que tiene que ver con la reactivación de nuestras capacidades productivas, ¿no? Es decir, de pronto te aparece un sector de la industria argentina, que es el sector farmacéutico, que acompañando a
lo que es hoy una tragedia, sin embargo muestra capacidades de reacción importantes. Y detrás del sector de empresas nacionales, laboratorios públicos, digo lo que decía la presidenta de CONICET, con enorme capacidad de respuesta. No nos tenemos que olvidar que salimos de 4 años tremendos. El gobierno de Macri realmente es muy difícil de contar en pocos minutos lo que nosotros encontramos en el CONICET, en el Ministerio de Ciencia. A nivel productivo lo mismo, ¿no? Desaparecieron 25.000 pymes. Desde ese punto de partida me parece que hay que medir esta capacidad de respuesta, tanto del sector público, de sus laboratorios, como de un sector productivo que históricamente es potente en la Argentina. Buenas noches, Ana. Además, felicitarte, felicitar a todos los investigadores, felicitar al CONICET. Esta semana hubo una noticia muy importante del CONICET en el mundo periodístico, ¿no? ¿Querés contarnos? Bueno, todos los años se hace un ranking Simago de las instituciones de ciencia y tecnología gubernamentales y por otro lado, incluyendo también las universidades. Y el CONICET nuevamente quedó primero en América Latina entre las instituciones gubernamentales, 26ª en el mundo. Y si tomamos en cuenta las universidades, segunda, luego de la Universidad de San Pablo, y en el lugar 195 de 7.700 más o menos instituciones. Así que para nosotros eso es un orgullo, ¿no? El trabajo de nuestros investigadores, investigadoras, becarias, personal técnico y administrativo, todos juntos hacemos la ciencia, nadie la hace solo. Y eso hay que valorarlo y mucho, porque linkeando un poco con lo que pasó durante los 4 años del gobierno de Macri, me acuerdo perfectamente de haber charlado con usted y de escuchar los reclamos de quienes forman parte de la ciencia, los reclamos por tener un salario digno, los reclamos para que no haya más despidos, los reclamos para que sea un ministerio y una secretaría lo que esté vinculado con la ciencia y la tecnología, y que hoy, además, a las claras, para aquellos que se preguntan ¿para qué sirve para todo esto? Y esa consideración a nivel internacional, con esos reconocimientos, después se refleja en ser país que produce vacunas. Y quiero volver a este punto de la producción de vacunas, porque seguramente escucharon, o los televidentes también lo habrán escuchado, cuando hay cierta parte del periodismo, cierta parte de los medios, que ponen en duda si se produce la vacuna en la Argentina. Y siempre es bueno remarcar que aunque el producto, el reactivo, no provenga hoy por hoy o no se esté fabricando en la Argentina, es producción, ¿no? Es producción nacional. No es, por supuesto, es todo un trabajo especializado de gran calidad, con condiciones de aislamiento que se necesitan y que no puede haber en cualquier lugar. Teníamos que tener el equipamiento y teníamos que tener la gente. Y decididamente la vacuna es aprobada, ¿no? Por Rusia, no es que la hicimos y sacamos lo primero que encontramos. Entonces es aprobada, se mandaron más o menos 20.000 dosis, fueron aprobados y a partir de ahora se termina de producir en la Argentina. ¿Qué más se puede contar de la evolución que ha habido en el último tiempo en relación a las vacunas? ¿O de producción nacional o de producción o de origen extranjero que puedan empezar a producirse en el país además del Sputnik? Mira, te agrego un pie de página a lo que decía Ana. La ANMAT, digo, es una agencia regulatoria de calidad mundial, ¿no? Digo, como una pieza a tener en cuenta. Es decir, la ANMAT está considerada entre las mejores agencias regulatorias. Esto es fundamental porque es una garantía de calidad, sobre todo en el sector salud, ¿no? Donde tener esa garantía. Por otro lado, digo, déjame que insista, cuando uno mira la trayectoria del sector farmacéutico en la Argentina, fue punto, en algún sentido explica algunos golpes de Estado, el caso de Ilia con la ley Oñatibia. La Argentina arranca en el año 47-48 con un primer laboratorio público vinculado a, ¿cómo decir?, la ambición de nuestro país o la añoranza de producir nuestros propios medicamentos. Cuando vos analizás una trayectoria que son alrededor de 70 años, ves realmente un sector muy complejo. Hoy el escenario internacional lo estamos viendo en lo que es el tema de las patentes, ¿no? Es decir, sabemos que el acceso al conocimiento vinculado a la producción de vacunas está, para decirlo con alguna metáfora, alambrado. Esto es, ¿cómo decirlo?, territorio de las grandes corporaciones. Cuando un país en desarrollo como la Argentina, o como la India, o como Sudáfrica, o como Brasil, intentan saltar ese alambrado, empiezan a aparecer obstáculos de tipo diplomático, de tipo internacionales, importantes, y entonces que nuestro país hoy puede estar produciendo vacunas supone también un proceso de gestión política, capacidad de nuestro país
para gestionar que nuestro país pueda saltar esa alambrada, digamos, ¿no? Entonces hoy estamos entre los 9, 10 países que tienen esta posibilidad. Para la Argentina es una oportunidad. Es una oportunidad incluso de poder generar ayuda al resto de los países de la región, ¿no? Es decir, nosotros estamos pretendiendo o aspiramos a tener vacunas para nuestro país, pero también para América Latina. Ahora, ¿son muchos los países que además están trabajando para producir su propia vacuna? En América Latina, prácticamente para su propia vacuna, Argentina y México está avanzado. Y luego hay otros países, fíjense que en general no se habla de países sino de empresas, ¿no? También es una realidad, no hablamos de la vacuna americana, hablamos de Johnson & Johnson, hablamos de Moderna, etcétera. Acá hay una iniciativa desde los laboratorios públicos, desde el CONICET y las universidades, ¿no? Los 4 proyectos de vacuna argentina ya desarrollado en la Argentina, no solo producido, están en universidades públicas y en el CONICET. Entonces, es una forma de encarar la investigación desde otro lugar, ¿no? ¿Cómo es que la Argentina, el CONICET, la investigación argentina puede hacer eso sin las condiciones de los otros países que vos nombrás? O sin la posibilidad de estar del otro lado de la cerca, estando de este lado. Y yo creo que primero hubo una decisión política muy importante desde la creación de la unidad coronavirus, cuando todo esto comenzaba y que no imaginábamos que iba a ser ni tan prolongado ni tan complicado, ¿no? Una decisión política de financiar grupos que podían hacerlo. También una decisión desde los propios investigadores que pudieron quizá correrse de su específico tema de investigación, pero teniendo todas las tecnologías y el conocimiento, y ponerse a hacer algo que es una investigación por misión, para resolver un problema. Entonces teníamos los investigadores, tomaron esa decisión, teníamos el equipamiento y una decisión política de apoyarlos. Creo que todo eso conjugó para que pudiéramos empezar a avanzar con el desarrollo propio de las vacunas. ¿Y por qué en la Argentina no hay empresas que lo hagan? Ustedes dijeron laboratorios privados. ¿Acá por qué lo hace el Estado, no lo hacen las empresas? Tiene que ver con una historia, ¿no? Es decir, el sector farmacéutico en la Argentina tiene altísimas capacidades de producción, fraccionamiento, pero lo que es el conocimiento incorporado, que son los principios activos, en general se importan. Y periodo 2003-2015 hubo, donde lo que pasó en ciencia es impresionante. Esto queda, digo, por ser comprendido, ¿no? Lo que ocurre en ciencia y tecnología en el ciclo de gobiernos kirchneristas es realmente impresionante. Una de las cosas que ocurre en ese periodo es apoyar fuertemente la producción pública de medicamentos, comprendiendo que lo que le está faltando al sector privado, la complementariedad con el sector privado, es la capacidad de generar el conocimiento que, en principio, no viene del lado empresarial. Dicho rápido, es decir, nuestros sectores empresariales invierten poco en ciencia y tecnología, la inversión, la carga pesada de la inversión queda en manos del Estado, y esto nosotros hoy, con nuestras políticas, una de las metas que nos ponemos es tratar de traccionar, digo, generando agendas de producción de conocimiento, generando incentivos para el sector privado, con la inversión pública, traccionar inversión privada. Esto se aplica, así como te lo digo, en el sector farmacéutico de manera lineal, digamos, ¿no? Es un rasgo histórico de nuestro empresariado nacional, la baja inversión en ciencia y tecnología. No solo en lo farmacéutico. No solo en lo farmacéutico, No, exacto. no, Para no que solo quede en claro, digo, a las pymes no se les puede pedir que inviertan en I+D. Nuestras políticas hoy están siendo pensadas para dar apoyo a las pymes en términos de producción de conocimiento. Ahora, del otro lado hay sectores empresariales que tienen capacidad de inversión y que no invierten. Digo, para hacer una pregunta maliciosa, ¿dónde están los laboratorios de I+D del grupo Macri o de estos grandes empresarios que nos gobernaron durante 4 años? Entre otras cosas, manteniendo una retórica que después se desmentía con la práctica, pero que decían que se valoraba el conocimiento, ¿no? Digo, bueno, eso, hay un fuerte sector empresarial en la Argentina, fuerte en el sentido de capacidad de capitalización, que no invierte en conocimiento. ¿Y eso por qué es? Porque eso por ahí a corto plazo da pérdida y el proyecto es a largo plazo. La inversión inicial es a riesgo, ¿no? Uno puede empezar un montón de investigaciones que no lleguen a buen puerto, pero sin embargo las empresas aparecen en el escalado, ¿no? Es que una vez que uno tiene un producto para que éste llegue a la gente, ahí esa inversión viene del sector privado y casi todas las cosas que ustedes conocen, que los kits, las posibilidades de las vacunas, etcétera, luego una empresa entra. Pero en general en el mundo, ¿no? La inversión inicial, el inicio de las investigaciones tienen un fuerte financiamiento estatal.
Claro, y te estaba observando porque ese barbijo, que es el barbijo Sí. del CONICET, que tenemos todos y todas, Y todas, sí. fue como furor, porque lo que pasó fue que evidentemente lo útil que es, lo productivo, la tela, la comodidad, hizo que generara una venta importante. ¿No tienen registro de eso? ¿O de Vos comparación? Fíjate, esto es una pyme textil de San Martín, provincia de Buenos Aires, que un día se nos acercó, y en realidad se acercó a 2 investigadoras del CONICET, y una de la Universidad de San Martín, otra de la Universidad de Buenos Aires, que llevaron su conocimiento para que las telas pudieran ver el paso de virus, bacterias. Y esto fue tan virtuoso que implicó también más trabajo, porque la producción necesitó incorporar gente, un trabajo ya de mayor calidad, equipamiento, etcétera. Entonces, cuando el desarrollo que viene de investigadores, docentes nuestros, se une a una pyme, mirá, tenemos un producto exitoso, porque no solo es algo que nos sirve para poder protegernos en la pandemia, sino que crea trabajo, ¿no? Y eso es también, creo que un punto muy importante de este desarrollo. Diego, esto sería el modelo de saltar la cerca. Exacto. Esta idea, Exacto. lo que acaba de contar Un Ana. CONICET trabajando de manera muy enraizada con nuestras pymes, sectores de la producción, ¿no? Es un poco lo que traíamos ya en nuestra agenda antes de la pandemia, es decir, tratar de generar agendas, digo, de producción de conocimiento muy vinculados a una reactivación industrial, económica, ¿no? Y el CONICET, la verdad, que dio pasos extraordinarios. Digo. ¿Y hoy con qué están trabajando? A ver, para que la gente sepa en qué situación está hoy la ciencia, que está toda con la energía puesta en la pandemia y todo lo vinculado con el COVID. ¿Con qué se está trabajando en estos Nosotros momentos? en este momento son 11.000 investigadores e investigadoras en todo el país. En cuanto a lo relacionado a la pandemia, uno de los mayores intereses, por supuesto, son las vacunas, ¿no? 4 proyectos de vacunas bastante avanzados, terminando los estudios en animales para poder pasar en los que son las fases clínicas en humanos. ¿Y hasta ahora vienen bien los 4? Por ahora vienen bien los 4, distintos niveles de progreso, pero vienen bien los 4. Y ya por lo menos 2 o 3 de ellos tienen una empresa asociada que va a poder empezar a financiar las fases clínicas, que son largas, prolongadas y costosas. Así que eso viene bien. Se sigue viendo el tema de las terapéuticas, ¿no? Porque este virus dejó a todo el mundo sin cómo pelear, ¿no? Y ahí está el plasma hiperinmune equino, que ya ha sido utilizado por más de 5.000 pacientes, ivermectina, carriginina, o sea, distintas terapéuticas. Que eso es Made in Argentina, eso es bien nuestro. Sí. Todo eso para poder permitir que los profesionales de la salud tengan herramientas para poder afrontar esto, ¿no? En eso se sigue trabajando. Eso es en el área biomédica, pero está trabajando en nuevas tecnologías, en toda la parte de energías alternativas, en el agro. O sea, el CONICET tiene todo, desde historia hasta física, desde ingeniería hasta biomedicina. Tenemos 4 grandes áreas que cubren todas las disciplinas de la ciencia. Y vos recién comparabas también lo que había pasado durante el gobierno de Mauricio Macri con una subestimación, una falta de importancia, o esta idea que Ana empezaba a mencionar, que la ciencia tiene que verse porque es una inversión, no un gasto. Para los trabajadores de la ciencia, para los científicos, ¿eso qué implica? ¿Cómo se visibiliza? Mira, es interesante la pregunta porque en algún sentido esto de que la Argentina padezca gobiernos recurrentes, ¿no? Que vienen en algún sentido a deshacer lo que otros gobiernos hacen. No nos olvidemos la década de los 90, ¿no? Es decir, desde el 2000, cuando yo hablaba de 2003-2015, ahí hubo un inicio de recuperación. En 2019, lo que podemos ver con el gobierno que se inicia con Alberto y con Cristina, otra vez un proceso de recuperación. Lo que yo creo que pone como valor distintivo esta realidad argentina es la necesidad de que el sector de ciencia y tecnología defienda su sector, lo defienda desde un posicionamiento político, ¿no? Y estamos, como decía Ana, estamos con energías, es decir, con lo que se llama transición energética. Hoy a nivel global la matriz en hidrocarburos está transicionando hacia energías renovables. La Argentina tiene un enorme potencial, pero necesitamos 25 años para pensar esta trayectoria. Energías renovables. El Ministerio de Desarrollo Productivo definió como una de las grandes líneas para arrancar hoy
un proceso de acá a 20 años, lo que se llama la movilidad sustentable. Toda la transición de la movilidad hacia autos, buses, eléctricos. Hoy vemos, ¿no?, monopatines. Sí. Bueno, eso es el comienzo. Dentro de un par de años vamos a ver muchísimos de estos tipos de vehículos que ya no van a quemar combustibles, hidrocarburos. Eso es litio también. Es litio, es hidrógeno, exactamente. ¿A cuánto estamos del auto eléctrico a utilizarse de manera masiva? Nosotros que hemos tenido programas hablando de eso. ¿En cuántos años se van a ver los autos? Ya en Argentina ya se está pensando en micromovilidad eléctrica y ya se está pensando en transporte urbano de pasajeros eléctrico. Esto está pasando en el Ministerio de Transporte, en el Ministerio de Desarrollo Productivo, y nosotros estamos tratando de seguir con una agenda de producción de conocimiento del campo científico-tecnológico, esto que necesita proyectos. Sí. Lo que pregunta Luciana, cuando estamos hablando de tiempo no te decimos en un mes, en 2 meses, ¿estamos hablando de 25 años o estamos hablando que lo vamos a ver a corto plazo? Son dos cosas. Es por eso. Dale, vamos. Vamos a empezar a ver autos eléctricos dentro de poquito. En una de esas ya si uno va a algún lugar de Buenos Aires o alguna provincia... Pero es provincia, de alto consumo eso, ¿no? Digamos, claro, exacto. Estamos hablando de políticas públicas que intentan generar transiciones de todo el sistema de transporte. En este sentido, para nuestro país es una oportunidad y las agendas de producción de conocimiento del campo científico-tecnológico son enormes. Ahora, no podemos volver a tener un gobierno que, dado los primeros pasos, digamos al 2023, vuelva a llevarnos 10, 15 años para atrás. Este es el punto. Acá es donde no puede haber proyecto de país con industria, con fuentes de trabajo, si no tenemos la garantía de que no importa quién gobierna la Argentina, la ciencia, la tecnología, la industria tienen que ser intocables, políticas de Estado, es decir, por arriba de las disputas partidarias. Ellos tenían la idea de que si lo podés comprar afuera, ¿para qué vas a investigar y lo vas a producir? Eso, vos estás diciendo lo contrario. Mirá, hasta que lo producís óptimamente lleva un tiempo. Hay que proteger esa producción. Sí, comprar afuera, decir no. Pero eso decían eso. Claro, bueno, pero dijeron tantas cosas, dijeron que la ciencia era algo que había hecho bien el gobierno de Cristina y que por lo tanto lo iban a sostener. Y después hicieron exactamente lo contrario. Dijeron que fútbol para todos, dijeron que el 80% móvil de la jubilación. Dijeron, ¿querés que te haga la lista? Se nos va todo el programa en la lista de mentiras. Es decir, al margen, dejando eso, me parece que acá está el concepto de política de Estado, ¿no? Es decir, la ciencia y la tecnología necesitan en la Argentina alcanzar el estatus de política de Estado. Es decir, que esté por arriba de las disputas partidarias. Si no, no hay posibilidad de tener un país. Bueno, ese camino es muy importante que por primera vez en la historia argentina tenemos una ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología que va a llevar un aumento del porcentaje del PBI dedicado a la función ciencia y técnica al 1% en 8 o 9 años. Nosotros nos hemos pasado la vida golpeando los despachos de los diputados y las diputadas para cuando venía el presupuesto financiaran la ciencia. Y hay una ley que va a garantizar un piso mínimo de presupuesto. Eso es un camino a que la ciencia y la tecnología sea una política de Estado. Muchas gracias por haber venido. Un placer, como siempre, escucharlos y apoyando la ciencia, porque la ciencia nos va a permitir en su desarrollo ser soberanos. En relación a las vacunas, está más que claro. Gracias. Al contrario, gracias. Gracias. Vamos a hacer una pausa muy pero muy cortita desde el conocimiento. Interesante lo que se viene para compartir con todos ustedes. Vamos a estar charlando con un rector de la Universidad de Córdoba que hizo un estudio, que está estudiando, que está analizando la repercusión que tienen las vacunas en un sector de la población. Su eficiencia, el avance, la evolución, una dosis, 2 dosis. Un estudio muy interesante para empezar a ver los efectos que tiene la vacunación en la República Argentina. Hacemos una pausa y nos queda un lindo programa por delante aquí en Desde el Conocimiento. Ya venimos. Seguimos en Desde el Conocimiento, compartiendo conocimiento. Vamos a tomar contacto con Hugo Yuri, que es rector de la Universidad Nacional de Córdoba. Entre otros temas, en un momento muy delicado que está atravesando la provincia de Córdoba, le vamos a preguntar sobre el seguimiento, el análisis y la efectividad que tienen las vacunas en el estudio que se está realizando allí en la provincia. ¿Cómo le va, rector? Soy Luciana Rubinska, estoy con Jimmy Persic. ¿Cómo anda? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto. Para nosotros también, pero principalmente un gusto poder conocer cuáles son los estudios que se están llevando adelante y qué es lo que se sabe hasta ahora de las vacunas en relación a su efectividad por los estudios que están analizando en la Argentina.
Bueno, el último estudio específico acá en la Universidad de Córdoba estamos produciendo y ya tenemos los lotes y estamos incluso haciendo un estudio de efectividad de la gamma globulina hiperinmune específica de coronavirus que colocada intramuscularmente, o sea, no estamos haciendo nada nuevo, esto se hace desde hace 60 años en el laboratorio de hemoderivada de la Universidad Nacional de Córdoba, ya desde el tiempo del trabajo de Maestegui con el mal de los rastrojos, que aquí en el virológico es donde se hacían los niveles de anticuerpos. Bueno, en el mismo virológico, además del laboratorio de hemoderivados, se trabajó con la vacuna Sputnik V, y se analizó su efectividad con la cepa de Manaus, que ha sido la que ha salido publicada internacionalmente hace muy poco. Bueno, pero en realidad estamos trabajando en todos los frentes, con una serie de trabajos, muchos de ellos... ¿Pero qué resultados arrojaron? ¿Qué información nos puede brindar de ese estudio en relación al Sputnik V con la variante de Manaus, que es una de las variantes? Sí, justamente se hizo un trabajo muy específico que justamente también escuchaba hace un ratito el tema del suero vacuno, el suero equino. Los títulos de anticuerpos se realizan acá en el Instituto Virológico también de la Universidad Nacional de Córdoba. Los resultados son muy específicos en cuanto a que la vacuna Sputnik V produce inmunidad, la misma inmunidad, digamos, la misma efectividad que tiene para las cepas más comunes del virus, produce la misma inmunidad para la cepa de Manaus. Eso, hola Hugo, buenas noches. Prevalente en la Argentina en este momento. Hola Hugo, buenas noches. Esos son buenas noticias, confirman lo que decía la fase 3 sí. en laboratorio. Sí, la puedes buscar, ha tenido un alto impacto mundial el estudio ¿no es cierto? Que se terminó hace un par de semanas, vienen estudiando hace rato, ¿no es cierto? Pero ha tenido muy buenos resultados, que en principio lo esperábamos, porque uno va analizando los casos. Bueno, desgraciadamente ahora Córdoba tenemos muchos casos, siempre hay con todas las vacunas casos de infecciones y a veces, desgraciadamente, como hemos visto, de algunas muertes, con las dos vacunas, pero la gente no se tiene que asombrar, las posibilidades son ínfimas, son la milésima parte del 1%, cuando consideramos que hay 43 casos en la Argentina con doble vacunación que han tenido una situación crítica o la muerte, con el total de vacunas, de los millones de vacunas que ya están colocados. Y también, estoy ahora hablando de la vacuna y no de la Universidad Nacional de Córdoba. Aún las personas que han tenido el coronavirus, si tienen una dosis, y en especial si tienen las dos dosis de vacunas, hay estudios internacionales que muestran, haciendo punciones biópsicas de la médula ósea, de que contiene un determinado anticuerpo que, bueno, no quiero entrar en detalles técnicos, que es muy probable que ya produzca, si vos has tenido el coronavirus y has tenido la vacunación luego, que tengas inmunidad de por vida, porque queda ahí lo que se llama la memoria de la inmunidad, y es muy difícil que tengas complicaciones futuras. Hugo, ustedes tienen en Córdoba la cepa de Manaus, la del Reino Unido y la de Wuhan. ¿Hay alguna otra? ¿Y la vacuna es efectiva contra todas? La vacuna hasta ahora no nos está mostrando de que no tenga efectividad, que tenga menos efectividad con alguna de las cepas. Con la que se ha hecho el estudio específico que se acaba de terminar es con la Sputnik V, que ha sido, digamos,
la vacuna más utilizada en Córdoba. Hay otras cepas dando vueltas, siempre hay cepas nuevas. El tema es si una se vuelve muy contagiosa por una cuestión matemática. Mientras más contagia, empieza a tomar predominancia en un lugar. Acá no tenemos todavía predominancia de estas cepas que son las más contagiosas. Hasta ahora no hay ninguna que se haya demostrado que sea más letal que otra, pero sí mucho más contagiosa, y al contagiar más gente, obviamente se muere más gente con esa variante. Y siempre se van produciendo, esto es como una fotocopia, que uno hace muchas fotocopias y algunas salen falladas, y bueno, algunas de esas falladas resulta que por algún mecanismo se vuelve más contagiosa y ahí aparecen. Por eso cuando hay muchos casos, como en Brasil, Brasil tiene la cepa de Manaus, la cepa de Río de Janeiro, hay una cepa andina que está apareciendo bastante acá también, pero son nada para preocupar a la gente, eso ya son cuestiones mucho más técnicas. Pero hasta ahora, mi amigo acá, Hugo Pizzi, el padre, que es más de mi edad que el mexicano Rogelio Pizzi, siempre dice: la mejor vacuna es la que te pusieron. Y así será. Yuri, muchas gracias por este contacto. Muy interesante todo lo que se está estudiando allí en la Universidad de Córdoba, y vamos a seguir todos los detalles de las próximas investigaciones que nos dan un panorama de los nuevos datos que se brindan en relación a las vacunas y su aplicación en la Argentina. Muy amable. Mucho gusto. Gracias. Gusto en escucharlos. Gracias, Jimmy. Gracias a vos. Próximo miércoles, Día del Ingeniero. Felicidades a los ingenieros y a las ingenieras. Jimmy Persic, como tiene hijas que son ingenieras, trae una columna relacionada con este día tan importante. Yo tengo hija, tengo tíos, tengo hermanos, tengo sobrinos. Yo me acordaba de tus hijas, ¿no? Sí, tengo un sobrino, tengo un tío, 2 hermanos y un abuelo, ingenieros. Así que lo viví de cerca. 156 años de la ingeniería en Argentina. Esto varias veces hemos hablado de esto. Sí. Y justo hoy estuvo el presidente del Confedi. La verdad que es una serie de carreras estratégicas para la Argentina. Y cuando hablamos de ingeniería en términos estratégicos, también hablamos de carreras tecnológicas. No es solo la ingeniería, son tecnicaturas, son todo aquello que permita elaborar modelos, modificar el mundo, intervenir en la industria, hacer procesos de investigación, mejorar procesos productivos, bueno, de transporte, de almacenamiento. Bueno, los ingenieros hacen muchas de esas cosas, son muy importantes. Comienza a dictarse en la UBA, se comenzó a dictar en 1865 la carrera en la UBA. Esto lo contamos, es increíble. 3 ingenieros, entre comillas, que importó la UBA de Italia, son los primeros profesores, dictaban las 18 materias. Emilio Rossetti, Bernardo Esperuzzi, Pellegrino Strobel. Eso lo hizo. Daban todo. Todo. Después la Universidad de La Plata también hizo algo parecido, pero creo que eran italianos. Pero lo mismo, traen de afuera para poder dictar una carrera. El padre de Carlos Pellegrini, que era ingeniero, fue uno de los principales promotores y convenció al rector de la UBA, José María Gutiérrez, de la necesidad de comenzar a dictarla. Un visionario, claramente. Un visionario. Después el hijo fue presidente de la Nación, fue en la política un tipo muy importante. Vamos a la segunda. El primer ingeniero recibido, Luis Huergo. En la Facultad de Ingeniería, en la puerta, hay una estatua de Huergo. Y hay una calle también. Hay una calle también. Y tiene que ver con algo que hizo esa generación. Fue el primer ingeniero en graduarse en la Argentina. El primero en realidad fue Priliano Pueyrredón, pero se había graduado en Francia. En 1854 construyó la mansión Ascuena, que lo que hoy es la Quinta de Olivo, ¿no? la quinta presidencial. ¿A qué se dedicaron estos primeros ingenieros? Vamos a la que viene. Fueron muy importantes. Algunas cosas las vimos en el programa. Lo primero, al combate a la epidemia de cólera y fiebre amarilla. En el segundo, en 1870, 1880, obras pluviales, cloacales, sanitarias. Acordate, había fiebre amarilla. Y hoy seguimos hablando de esto, además. Pero absolutamente. Es una deuda. 150 años después, 156 años, la Argentina sigue teniendo deudas con agua potable, con desagües cloacales, con agua corriente. Impulso a la industria naval. El presidente Avellaneda crea los talleres navales de la Marina, que hoy son Tandanor, más la construcción de la base de Puerto Belgrano, los diques secos en 1897. Ingenieros civiles, ingenieros en construcciones, ingenieros navales, ingenieros en construcciones. Vamos a la siguiente.
impulso a la infraestructura ferroviaria. El primer tramo ferroviario de Plaza Lavalle a Flores, 10 kilómetros. Hacia 1880 el país contaba con 2.500 kilómetros de red. Con ese problema, todo salía de Buenos Aires y en abanico iba para todos lados. En 1910, en 30 años después, ya tenía una red de 28.000 kilómetros cuadrados. Hace falta que vos me digas lo mismo que antes. Imponente. Y Argentina tiene los mismos... Sí. ¿Lo vas a decir? No, sí. lo vas a decir vos. Tienen los mismos problemas que en ese... Y el impulso a la industria petrolera, ¿no? Toda una política, Mosconi, todo lo que eso fue luego del descubrimiento en Comodoro Rivadavia de petróleo. Hoy seguimos necesitando ingenieros e ingenieras. Fueron parte de lo que construyeron la Argentina que fue mejor. Hoy son necesarios para construir la Argentina que queremos que sea mejor. Le mando un Feliz beso día. grande, sí, a mi hermano, que es ingeniero. También. También a tu Bueno, hija y a toda tu familia. a mi hija y a mis hermanos, Principalmente a Simón, que es mi hermano ingeniero. Gracias. A vos. Te quiero aconsejar algo. En nuestro país, todos los medicamentos, incluso los que no requieren receta por obligación legal, se deben dispensar en las farmacias. Nunca los compres fuera de la farmacia, aunque te los ofrezcan, porque no se puede garantizar su calidad, su seguridad y su eficacia. La venta fuera de la farmacia es venta fuera de la ley. Recuerda que siempre tenés un farmacéutico o una farmacéutica cerca para consultarle lo que necesites. Consulta a los que saben, consulta a los farmacéuticos. Te lo recomienda Ceprofar, el Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos. Está con nosotros Soledad Gori, la estrella que tiene desde el conocimiento para hablar y desmentir a algunos que presentan verdades que son realmente impensadas, pero que de tanto se dicen, y la viralización de lo mismo, que en algunos lugares lamentablemente terminan para un sector convirtiéndose en real. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué son los médicos por la verdad, Soledad? ¿Por qué esta imagen, que ahora seguramente Jonathan Andriani la va a poner en la pantalla, se hizo tan popular y se difundió tanto en los medios de comunicación de esta aparentemente médica que dijo que se vacunó y que provocaba, que imantaba objetos y se ponían los objetos como si la vacuna provocara una situación tan asombrosa como irreal? Contanos todo, Soledad, bienvenida. Bueno, sí, a ver, es como miente que algo quedará, ¿no? En algún punto. A ver, la verdad que han circulado mucho estos videos distintos, porque en realidad muchas personas lo empezaron a divulgar inicialmente y otras a probar, ¿no? Y subirlo y preguntar. De hecho, nos ha llegado a Antifake, a la cuenta también, muchas dudas sobre, bueno, mi mamá se vacunó con tal y es verdad, le queda pegado. Y es como, bueno, lo que está haciendo quizás esto es que la gente experimente en la casa, ¿no? Está bueno, algo positivo podemos encontrarle, que es que la gente experimenta. Lástima que ¿Qué es no que le queda pegado? No entiendo. ¿Qué es que le queda pegado? Le queda pegado en lo que hacen, en lo que prueban, supuestamente en el brazo donde está la vacuna, ¿no? Donde se acaban de vacunar, en el mismo día tiene que ser, ojo. ¿Pero esto pasó de verdad? Bueno, esto pasó. No, pero no que pasó, que lo dijeron esto. Viralizó en redes y además en la última marcha del 25 de mayo también, que ahí fue donde impactan los medios. Justamente un manifestante habla de que a la madre le pasó esto con la vacuna Sputnik, que se le pegó un imán en el brazo en la zona del sitio de inyección. ¿No lo habías escuchado? No, por eso me sorprende, ¿no? Pero si una diputada nacional denuncia a Alberto Fernández por envenenamiento. ¿Por esto? Eso sí. Han pasado tantas cosas que no. Eso sí, pero esto no lo puedo creer. ¿No lo viste? Sí. No lo vi, esto no lo puedo creer. Sí, y a veces es verdad que uno piensa, ¿es necesario desmentir algo así? Y la realidad es que salieron muchas notas justamente desmintiéndolo con especialistas que se los llamó para preguntarle justamente si esto podía ser posible, si es verdad que la vacuna trae algo metálico y que pueda imantar. Bueno, primero desmentimos eso y después, si quieren, vamos a por qué es, de dónde salió y a ver si podemos entender algo de todo esto. La realidad es que las vacunas no tienen en sus componentes metales que, primero, que puedan generar una imantación. Digo, ¿no? Cualquier metal puede hacerlo.
Entonces quizás pueda hacerlo hierro, níquel, cobalto, que no tienen las vacunas, pero además más allá de eso tiene que tener una cantidad significativa como para que realmente pueda tener ese fenómeno, ¿no? Se pueda dar ese fenómeno. Las vacunas, como mucho, pueden llegar a tener sales de aluminio, ¿sí? En su estructura química tiene aluminio, pero es totalmente inerte. De hecho, hace 40 años que se utiliza para dar una mayor reacción de defensa, ¿sí? Se utiliza para dar una mejor respuesta. Pero en ningún caso esto podría generar de vuelta, algo que se quede pegado. Lo que dicen físicos que también fueron consultados, porque esto se movilizó, además es mundial, no es solo de acá. Justamente lo que dicen estos físicos también es que podría pasar por la humedad de la piel, por la grasitud. Lo mismo que una moneda, ¿no? Que cuando por presión una moneda nos queda pegado. Bueno, eso sería la explicación de por qué a algunas personas les queda pegado. Y además, para hacer ciencia deberíamos tener grupos, ¿no? Vacunados, no vacunados, hacer pruebas, hacer un método científico. Pero la realidad es que no creo que los científicos estén en este momento preocupados por esto realmente. Pero bueno, esto sale de algunos grupos que por lo menos los que han hecho que llegara a ser más masivo, ¿no? En los medios de comunicación. Un grupo, como decías, que son los Médicos por la Verdad, epidemiólogos argentinos metadisciplinarios, son todos grupos de supuestamente, bueno, personas formadas en ciencia, en salud, ¿no? Inmunólogos, virólogos, que en teoría, bueno, vienen a traernos la verdad, ¿no? Y lo que vemos desde el principio, desde más o menos ellos arrancaron en julio del año pasado y es también un movimiento global, ya están en 14 países. Pero a ver, ¿qué buscan? Bueno, eso es una gran pregunta. La verdad es que podemos encontrarle muchas vueltas. Podemos creer que realmente creen estas teorías conspirativas, ¿no? Porque en definitiva son personas que vienen diciendo que todo esto está hecho a propósito, podríamos decir. Tienen diferentes formas de decirlo, pero desde un principio van con la idea de la teoría conspirativa. Ahora, si lo creen realmente o solamente lo utilizan organizadamente, porque se sabe que son grupos que son pequeños pero que tienen un sistema de viralización muy grande, generalmente son antivacunas también en general, ¿sí? Pero no todos, realmente no todos. Y se sabe que además, por ejemplo, en Estados Unidos los movimientos antivacunas se confirmó que solo 12 personas, 12 cuentas, generaban el 65% de la desinformación sobre antivacunas, sobre vacunas, ¿no? La falsa información sobre vacunas. O sea que son pocos, pero están muy sistematizados y generan esta viralización. Ahora, podrían tener también intereses políticos, probablemente. Por ejemplo, hay una de las protagonistas de este grupo, del grupo argentino, también ya tiene como una carrera, podríamos decir, en la política, generalmente asociada a partidos muy de ultraderecha. Y eso también se está viendo, no es mi expertise, pero sé que hay estudios más sociológicos y que justamente empiezan a ver cómo los diferentes Pero mi mundos pregunta extremos. es, ¿en qué se basan para difundir, siendo médicos y médicas, una barbaridad como esta? No, en la nada, o sea, se basan en su título, básicamente, porque en realidad lo que hacen es tratar de imponer una opinión, ¿no? Que no tiene un consenso detrás de evidencias, no hay un consenso científico. También le llaman desde justamente la sociología el relativismo, como que todo es posible, ¿no? Negamos de alguna manera podemos negar las evidencias porque lo que importa es el fanatismo que nosotros tenemos hacia la realidad y a lo que queremos ver, pero en realidad somos refractarios a las evidencias, ¿no? Y estos grupos que suelen creer en estas teorías conspirativas, como por ejemplo que antes era la vacuna, traía nanochips o nanorobots y de hecho me llegó... Soviéticos. Sí, Eso todo sí lo para escuché. controlarnos, como si no nos pudieran controlar con los aparatos electrónicos. Para eso también fue de médicos, Sí, de los médicos estos. de todo, sí, no solo de este grupo, ellos, en realidad, los Médicos por la Verdad en sí están desde el año pasado con un montón de fakes. Desde Para que otro la día me vacuna gustaría que organices punto por punto todas las Todas. barbaridades que hacen los Médicos por la Verdad. Además es tan potente el nombre, tan bien pensado, Sí. que es, claro, desde el punto de vista del marketing, viste, Médico por la Verdad. Sí, hay Me parece uno que habría en que hablarla de Alemania, ellos. sí, hay unos en Alemania que es Doctores Iluminados o algo así también, es de la misma De la misma onda, especie. de Son la misma internacional. especie. Sí, esto a nivel internacional y bueno, lo que yo creo que tratan de hacer es desestabilizar, por lo menos, bueno, es mi opinión personal, pero en algún punto lo que creo que quieren hacer, si tienen un interés político por detrás, es desestabilizar la democracia, movilizar a la gente, ¿no? Pero están en contra desde el uso del barbijo, que la gente sana no tiene que estar encerrada, que las vacunas te alteran el ADN, bueno,
un montón. Creo que podremos hacer un programa entero de... Pero vamos para otro programa a enumerar todos esas verdades mentirosas que establece este sector. Gracias, Soledad, No, como por siempre. favor, ustedes. Noticias universitarias, una relacionada con la UNICEM, interesante, que habla de la leyenda de la piedra que late en Tandil. Porque no quiere al otro, no tiene sentido del bien común. Es como si estuviera sufriendo todavía imaginariamente que se va a acabar la comida, que se va a acabar el territorio, que hay que defenderse tomando todo lo que se pueda. Tomando todo lo que se pueda. Todo lo que se pueda. ¿Qué había pasado con ese pueblo que nació en 1823? Que nació bajo el nombre de Fuerte de la Independencia. Muchos de los que están acá me conocen cuáles fueron mis primeros trabajos públicos y de investigación sobre la historia de Tandil. Y también muchos de los que están aquí saben que mis primeros trabajos quizás fueron polémicos y debatidos. Porque yo dije en alguna conferencia que en 1823 se iniciaba el despoblamiento de Tandil en vez de iniciar el poblamiento. Porque en 1823, cuando se funda el Fuerte Independencia, los 12.000 aborígenes que vivían en esta zona fueron corridos o fueron exterminados. Fueron corridos o fueron exterminados. Debemos recordar todos nosotros que la identidad de Tandil es una raíz mapuche, es una acepción mapuche que viene de Trablileubu, del arroyo o del curso de agua de la piedra que late. Y cuando discutamos o debatamos sobre la identidad de Tandil, no debemos olvidar que la identidad de Tandil tiene sus raíces más profundas en ese lugar. Que en 1823, cuando se funda el Fuerte Independencia, los 12.000 aborígenes que vivían en esta zona fueron corridos o fueron exterminados. Trablileubu, del arroyo o del curso de agua de la piedra que late. Quedó anonadado Jimmy Percy con el informe mucho, de la piedra de Tandil. Sí. Pero ahora es momento de hablar de la Universidad de Hurlingham para conocer a uno de sus protagonistas, la voz de nuestros protagonistas siempre presentes en Desde el Conocimiento. Hola, mi nombre es Ángel Germán Arias, tengo 30 años, soy estudiante de la carrera de licenciatura en biotecnología de la Universidad Nacional de Hurlingham. Inicié la carrera porque me gustaría expandir mis conocimientos. La verdad que inicié en este año tan particular, 2021. Espero para el segundo cuatrimestre poder volver a la presencialidad para poder ver a mis compañeros, a los docentes y volver a las aulas, que es algo que extraño un montón. Elegí la universidad porque tuve la suerte de poder incorporarme laboralmente aquí en la universidad. Entonces, decidí continuar con mis estudios y con mi crecimiento académico dentro de
de este marco, de esta universidad. Para un futuro me gustaría poder trabajar como investigador, me gustaría ser docente, me gustaría trabajar en alguna rama que tenga que ver con la biotecnología vegetal, donde he tenido experiencia. Y en un futuro me veo, dando clases como docente, ya siendo licenciado y participando en actividades de docencia, de investigación, de servicios. La verdad que me pone muy contento poder iniciar nuevamente mi carrera como estudiante. Así que, muy contento de haber iniciado las clases. El próximo miércoles es el Día del Ingeniero, con lo difícil que es estudiar ingeniería y con lo necesario que son las ingenierías en la Argentina y en el mundo. Vamos a tomar contacto con Oscar Pascal, que es como sería el rector de los decanos, ¿no? Es así. El decano de los decanos. El decano de los decanos, o sea, más todavía. El decano de los decanos de las ingenierías. Oscar, soy Luciana Rubinska, estoy con Jimmy Persic. ¿Cómo le va? Muy bien. Un gusto estar con ustedes. Para nosotros también, un gusto poder charlar. Nos anticipamos y le deseamos un feliz día el próximo miércoles. ¿Cuál es la importancia de las ingenierías, que tienen muchas además? Transformamos todo, transformamos el mundo nosotros. Escuchar la voz de Jaime, y la tuya, pero en particular para nosotros en este momento una enorme responsabilidad y un orgullo, porque al publicarse los nuevos estándares, que nos hayan mencionado, que hayan reconocido al CONFEDI, que es el Consejo Federal de las Decanas y los Decanos de Ingeniería de Argentina, eso nos motiva, significa que ahora empezamos en un proceso de evaluación hacia la mejora continua con nuevo estándar de segunda generación, lo llamamos nosotros, y en eso, aprovecho también para agradecer las veces que el secretario de Política ha estado en CONFEDI, como otros del gobierno que nos han apoyado, pero que ahora nos encontramos abocados en esta tarea de revisar nuestros planes de estudio por los tiempos que vienen, que significa la ingeniería que viene, nada más ni nada menos. ¿Y cuáles son? ¿Qué es lo que se viene? Y viene, nos acreditamos en el año 2000 con un estándar que lo llamábamos el Libro Verde, eso pasó en el 2002, pasaron 18 años y hicimos un nuevo estándar. Y ahora el estándar cambia significativamente porque ahora nos metimos en cuestiones como el saber hacer, el ser y el conocer, pero el saber hacer entra en las carreras a poco de empezar un estudiante. Antes, cuando se usaba la palabra problema, parecía que era un problema de matemática, de física o de química, y ahora el problema es un problema industrial, un problema de una pyme. Y eso en una carrera de ingeniería se va a ver en los primeros años. Eso nos permite el Libro Rojo. Eso pasó mucho tiempo, desde el año 18, del 2018, que presentamos los estándares también para un Día de la Ingeniería, pero ahora nos sentimos muy contentos porque al publicarse, el ministro firmó la resolución y se publicó en el boletín oficial. Ahora estamos contrarreloj, decimos, corriendo los plazos para enfrentar esta nueva acreditación, que significa revisar los planes de estudio con este concepto del saber hacer. Eso estamos haciendo ahora. Oscar, en ese saber hacer, ¿qué pasa con las estudiantas de ingeniería? ¿Qué pasa con las ingenieras? ¿Cómo ven ese tema ustedes? Gracias, Jaime, por la pregunta. Es la gran transformación que se nos viene, derribar lo que es Matilda, derribar ese concepto de la no visibilización de las mujeres. CONFEDI tiene una comisión de mujeres que logró Matilda una cátedra que tiene reconocimiento en toda Iberoamérica, y eso es un gran tema. Primero, como dijiste alguna vez, las desigualdades se producen en las universidades, el tema del género. Segundo, visibilizar a la mujer, no es solamente en la historia argentina. Siempre que pasa algo o recordamos en algún acto, siempre hay una mujer invisibilizada. En nuestras carreras también. Se está haciendo el mentoreo, la ingeniería va a mejorar cuando realmente se visibilice a la mujer. Y lo que está pasando en nosotros
y justamente en esta deconstrucción del hombre de entender que la mujer es muy importante en la ingeniería. Ay, qué lindo lo que dice. Yo lo voto. No sé si hay una elección para ser elegido decano de los decanos de la ingeniería, pero yo lo voto. Y me parece interesante, además, porque la ingeniería por ahí tiene los registros del porcentaje de mujeres que la estudian. Pero ¿por qué considera que en los últimos tiempos da la impresión de que es una carrera en sus diversas formas donde la mujer no se inmiscuye? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Porque la mujer se ocupa de otras cosas, además de la ingeniería, de los cuidados, claro, de los cuidados de la casa, de las personas. Recién ahora se pudo hacer que las becas contemplen que la mujer pueda presentarse, porque si no la beca estaba pensado para un varón. Y la mujer no podía porque no tenía un trabajo, o porque tenía un trabajo menor o menos pago, o porque además se ocupaba de otras cosas y no alcanzaba un buen promedio. En muchas facultades las mujeres son las mejores promedios, abanderadas. Y después pasa que en el mundo profesional esas cosas empiezan a sufrir esta barrera que hay que romperla, que tiene que ver con lo que le pasa, no solamente a veces adentro de una institución, sino afuera cuando ya está en el mundo profesional. Y adentro del sistema universitario también. A veces pasa que llegan a las cátedras, los titulares empiezan siendo muchas mujeres y llegan pocos a la titularidad, o llegan pocas a ser decanos o rectores. Eso es lo que estamos viendo. Y se está trabajando con eso. Se está trabajando incluso a nivel de las leyes y del Ministerio de Género, y se está trabajando en todos los ámbitos. A ver, Confedi tuvo que hacer una norma para que en todo evento aparezca repartido la equidad de género. O sea, tiene que haber mujeres en cualquier espacio, sea un congreso o sea una jornada o un taller. Esas cosas se hacen y se empezaron a hacer y no se vuelven atrás. La ingeniería va a cambiar con la participación de la mujer. Y no la tenemos mujer va a dudas que llevar... así será. Y que vamos a empezar dentro de algunos años, ojalá, a charlar de este tema y se constate con la incorporación de mayores mujeres estudiando ingenierías. Oscar, gracias por este contacto. Y feliz día. A ustedes. Y gracias. Un abrazo grande a todas y a todos. Y a vos, Jaime, como siempre. Te mando un fuerte abrazo. Un beso. Nuestros protagonistas, escuchemos la historia de Candela, que estudia en la universidad. La voz de nuestros protagonistas presentes siempre en Desde el Conocimiento. Candela López Echazarreta, tengo 22 años, estoy cursando el 4º año de la carrera de Derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste. Para mi segundo cuatrimestre espero poder aprender un poco más a raíz de todos los desafíos que nos presenta la pandemia, poder aprender mejor de las herramientas que nos proporciona la tecnología, qué es lo que sucede con los campos de la comunicación entre el docente y el alumno, poder internalizar mejor esos conocimientos y de esa forma poder perfeccionarme para el día de mañana ser una mejor profesional definitivamente. Yo llegué a la Facultad de Derecho por un deseo de vocación de querer y poder en algún momento impartir justicia, y el día que me gradúe lo único que quiero es poder ser justa, poder desempeñarme correctamente y poder ser muy, muy honesta y quedarme en corrientes para que todo mejore y todo cambie y podamos progresar de acuerdo a lo que yo creo que es conforme a derecho. Yupa Canta prepara su edición del 2021.
Te da vueltas la cabeza, te hace maquinar. Ay, ay, qué lindo estar acá en este lugar de colores definidos que guardan poesía como recuerdos. Que vigila tu sueño redonda y descarada, pero antes tendríamos que luchar desde la raíz. Quiero un cielo junto a ti, en el que puedas sentir. yo saber que estoy en ese sitio. Eran solo voces que me destruían una y otra vez. Llegamos al final de Desde el Conocimiento, como siempre, el agradecimiento que nos acompañen, que están del otro lado, ya tarde, ya entrado día domingo, pero como siempre les decimos, nos escuchan también los domingos a las 5 de la tarde en Radio 10 y el próximo sábado, 11:30, vení Jimmy, ¿no? Estoy acá. Estás comprometido. Absolutamente. Vos no podés faltar. Absolutamente. Que tengan una buena semana, nos reencontramos el próximo sábado. Gracias.